Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos a una clase de lengua y literatura. Bienvenidos nuevamente a la clase del profesor con los lentes chuecos. Van a ver que se me caen a menudo, así que no se rían. Vamos a hablar en esta clase de literatura. Ya dejamos un poquito la ortografía a un lado y nos vamos a abocar a otro aspecto de la materia que con los chicos de primero ya habíamos empezado a hablar un poquito. Ahora vamos a profundizar acerca de las características de un texto literario, en qué se diferencia de tal vez otros textos que no son literarios o que se le asemejan. Bueno, primero me adelanto a pedirle disculpas si de golpe empiezan a ladrar perros, cantar tacuarita, aparecen palomas, ese tipo de cosas. Pero bueno, o gritan los vecinos. Puede pasar. Pero bueno, empecemos. Antes que nada también les quiero mencionar que les envié algunos documentos donde se van a encontrar con un minicuento titulado El Suicida del escritor cordobés Enrique Anderson Imbert y 3 poemas, uno del poeta cubano José Martí y otro de Echeverría, del poeta argentino Echeverría, y otro de Borges, el famosísimo poeta y escritor argentino. Entonces con esos textos nos vamos a manejar para los ejemplos y para concretar lo que sea que tratemos en esta clase, y para tratar también de ejemplificar todo lo que diga teóricamente. Entonces, bueno, empezamos. ¿Les parece? Me acomodo los lentes un poquito. Vamos a poner pausa. Bien, uno de los primeros problemas que se nos presentan cuando hablamos de literatura es entender qué es literatura. No es un concepto fácil de definir. Yo diría, o al menos la crítica está de acuerdo en que no se puede definir, al menos no de la misma manera que podemos definir un concepto objetivo, un concepto de la realidad. Por ejemplo, yo digo gato. Gato es un mamífero que pertenece a la familia de los felinos, y entonces eso ya significa una serie de características de ese objeto. Imposible definir de esa manera biológica, taxonómica, tan científica, cientificista, a la literatura, porque es un fenómeno humano mucho más complejo. Eso no significa que la literatura no posea algunas características que la diferencian de otros géneros discursivos. Cuando hablo de géneros discursivos, estoy hablando de un conjunto de enunciados que comparten un mismo propósito y se dan en un mismo, casi siempre en un mismo contexto. El chat puede ser un género discursivo, un artículo académico o de una enciclopedia puede ser un género discursivo, un artículo de historia, una noticia periodística, etcétera, etcétera. O sea, los géneros discursivos son infinitos. Ahora, la literatura posee algunas características que se dan fuertemente en ella, pero también se puede dar en otros géneros discursivos. Hoy vamos a hablar de una de esas características, que es la ficción. Antes de pasar a esto, quiero aclarar que cuando estamos hablando de literatura, estamos hablando de textos en los que se hace un uso artístico del lenguaje. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es arte? Bien, es un tema también bastante complejo, qué es arte y qué no es arte. Pero en general, cada sociedad, cada cultura de una época determinada tiene algunas nociones más o menos precisas acerca del arte y de lo que es literatura en su época, de lo que se considera literatura, o al menos buena literatura. En el caso
En el caso nuestro tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de literatura generalmente estamos hablando de textos escritos. Bien, en nuestra civilización la mayor parte de los textos literarios son escritos, pero no hay que descartar tampoco la literatura oral de muchísimos pueblos que no tienen un sistema de escritura, pero aún así tienen manifestaciones literarias que se transmiten de generación en generación y de manera oral. Asimismo, no todo texto escrito es literario, por eso es necesario conocer algunas características, algunas particularidades de la literatura, del discurso literario, que, insisto, pueden estar presentes en otros discursos, pero en la literatura se hallan fuertemente presentes. En algunos casos casi siempre. Por cierto, para no dejar de lado el asunto del arte, más o menos podríamos decir que lo que se propone el texto literario, como otras manifestaciones artísticas, es producir un placer estético, un placer intelectual. Cuando abordamos un texto literario, cuando lo disfrutamos de una obra de arte en general, lo que pretendemos es disfrutar. El arte tiene que ver con el placer y también tiene que ver con una forma de ver las cosas, con una mirada individual que el artista tiene sobre la realidad y que supone una manera de ver el mundo como si fuera algo nuevo. Tal vez sea un poquito difícil de entender, pero lo que propone el arte es eso, una mirada particular sobre el mundo y transmitir cosas que son difíciles de ver o que tal vez no todo el mundo ve. Pero a través del arte podemos tener otra visión de la realidad. En principio, estos dos puntos, el propósito, la finalidad de transmitir placer y no simplemente información dura, no es eso lo que se propone un texto literario ni tampoco el arte en general. Y por otro lado también esto de intentar ver el mundo de otra manera, a través de un lenguaje muy distinto al científico. Vamos a concentrarnos ahora en el concepto de ficción. ¿Qué significa ficción? Bueno, es la capacidad de un texto de crear, inventar una realidad completamente nueva. Por más que el texto pretenda basarse en hechos reales, lo que hace es crear una realidad nueva, inventársela. La literatura, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la literatura no imita la realidad, no refleja la realidad, no la reproduce, sino que la crea y la recrea. Funda un mundo con palabras, con enunciados. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ficción. De un mundo posible. Como un mundo posible. ¿A qué me refiero con posible? Posible según leyes internas, leyes que gobiernan ese mundo, no las leyes de nuestra realidad, de la realidad del lector, del mundo cotidiano, según las verdades comúnmente aceptadas. El concepto de ficción necesariamente nos lleva a otro muy importante, que es el de verosimilitud. La verosimilitud es una cualidad de los textos ficcionales que consiste en la posibilidad de verdad, la sensación, la impresión de verdad que me transmite un buen discurso literario. ¿Cómo? Bueno, a través de ciertos recursos, técnicas, procedimientos de escritura, un plan de escritura. Un lector hábil sabe hacer un buen uso de ciertas técnicas y de una organización adecuada
para que el lector verdaderamente crea que lo que se le comunica realmente está ocurriendo enfrente de sus ojos. ¿Bien? Es una ilusión. El texto literario es una construcción en el que se refleja un mundo posible, un universo imaginario, que tiene que ser creíble. Si no, no tiene sentido. Cuando es el lector no se va a aburrir o va a cortar con la lectura o no lo va a poder apreciar el texto literario. Bien, otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando leemos literatura es que entre el autor y el lector se entabla una relación de comunicación muy especial. En esa relación hay lo que decimos un pacto de lectura, un pacto ficcional, que consiste básicamente en un juego. Y en ese juego hay dos reglas. Una de ellas, una de las más importantes, es que el lector se compromete a suspender el juicio de la verdad. O sea, suspende el criterio de lo que considere verdadero o falso. ¿Por qué? Porque un texto literario no pretende brindarnos datos fácticos, darnos información verdadera o falsa, sino, como dijimos al principio, verosímil, posible en la medida que el mundo de ficción permita tales actores, tales acontecimientos, en la medida de que haya una relación lógica de causa y consecuencia de los acontecimientos. Eso es lo que lo hace creíble a un relato. O ese juego con el lenguaje que nos da esa sensación de pensamientos, de experiencias, de vivencias, de sentimientos por parte de una voz narrativa o poética. Pero según esos parámetros, no los criterios con que el lector evalúe la verdad. Entonces, en este juego, para decirlo en pocas palabras, se le prohíbe de antemano al lector que esté constantemente buscando la verdad de lo que le dice el texto. Constantemente comparando si tal cosa pasó o no pasó, si esto puede ocurrir en el mundo real o no. Eso olvídense, así no leemos literatura. No es posible leer literatura si como lectores no asumimos de antemano que el texto literario no tiene que ser veraz o verídico, sino verosímil. Es como que el autor nos está diciendo: mira, yo soy un mentiroso autorizado, yo soy un embustero habilidoso y habilitado por este mismo juego. Eso con respecto al lector. ¿Qué pasa con respecto al autor? Bueno, el autor dice: mira, yo me comprometo en este juego a construir un relato o un texto en general que sea verosímil y que sea un producto estético, ¿bien? Un producto de calidad estética. Eso significa que el autor está obligado a recurrir a ciertos procedimientos para que el lector pueda disfrutar de una lectura, de la lectura de un texto que sea congruente, que no sea incoherente, que sea creíble en la medida que lo permite ese mundo. Por ejemplo,
Podemos pensar en muchas historias que tienen un conflicto muy, muy intricado, muy, muy complejo, y que tienen un final abrupto en el que todo se soluciona azarosamente, de una manera tan casual que resulta chocante. Podemos pensar también en tramas que son incongruentes, que son contradictorias. Se dice una cosa en una parte del libro y después algo que no es consistente con lo que se dijo anteriormente. Podemos hablar de personajes, esos típicos personajes que de la noche a la mañana, sin ningún motivo aparente, pasan de villanos a gente honesta y viceversa. Podemos hablar de muchos errores de construcción de ese mundo posible, del mundo imaginario. ¿Qué más? Bueno, ya pueden salir otros ejemplos, pero esto es válido también, así como es válido para la literatura, es válido también para el cine y otras, el cine o las series, donde nos encontramos muchas veces con lo mismo, con historias mal construidas. A veces se violan las leyes internas o la relación de causalidad porque conviene a la trama. A veces se abusa incluso del azar porque no se encuentra una manera de resolver un conflicto. Bueno, a esto me refiero, ¿no? El lector se compromete a construir un mundo verosímil y que la obra literaria sea de calidad estética, que entretenga, que ofrezca placer intelectual. No necesariamente un entretenimiento ligero, pero sí malditas pero sí que mantengan al lector en esta ilusión de verdad. Por último, también tenemos que tener en cuenta otra pauta de lectura, y es que no tenemos que confundir al autor, al escritor, que es el emisor real del texto, con el emisor ficticio, con una voz que nos habla, que puede ser la voz narrativa, puede ser una voz poética, o puede ser el parlamento de un personaje teatral, que no necesariamente tiene una relación directa con el autor. Son todas criaturas literarias. Bien, entonces no confundir al autor con sus seres, con seres que son productos de su imaginación. Y eso también implica que no tenemos que confundirlo con el narrador, el sujeto, la voz que nos habla, que nos transmite experiencias, sentimientos. Puede ocurrir que la voz de un poema nos hable de una profunda tristeza y que en ese momento el poeta esté en el mejor momento de su vida, ¿está? Entonces, los autores, los escritores fingen. Por eso hablamos de ficción, seguimos hablando de ficción, porque fingen y lo hacen de una manera creíble, a través de palabras, de un adecuado uso, de un uso artístico, creativo de las palabras. ¿Está? Entonces, en consecuencia, no vamos a evaluar moralmente al autor a partir de su texto. ¿Bien? Si en una historia el protagonista es un asesino, eso no significa que y ese asesino escapa de la policía o se sale con la suya. Eso no significa necesariamente que el autor hace apología del asesinato, hace una defensa del crimen. Bien, son cosas distintas. No tenemos que juzgar moralmente al autor o al compositor de un poema a partir de un texto de ficción literaria. Así, en el texto de Enrique Anderson Imbert, el del suicida, vemos una persona que está desesperada y que se suicida sin éxito repetidas veces.
Enrique Anderson Imbert no se está riendo, ¿no?, de la gente que comete suicidios. Bien, es toda una metáfora, es una manera indirecta, sugerente, de hablar de que cuando uno se hace daño a sí mismo, también le hace daño a quienes lo rodean. O al menos esa puede ser una mirada, puede haber otras. Bien, pero no tenemos que entender literalmente todo lo que se nos transmite en un texto literario. De hecho, lo que hace el texto literario, por esto lo vamos a dejar para otra clase, es hablarnos de una manera indirecta, sugestiva, nos insinúa cosas y no nos dice todo directamente. Habla de una manera compleja para que nosotros hagamos el ejercicio de interpretación. Pero como les dije, eso lo dejamos para después. Creo que por hoy es suficiente. Les mando un saludo a todos.